Contratos y clasificación de los contratos. ¿Qué es un contrato? Para poder entender qué es un contrato, primero tenemos que saber qué es un convenio. El convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Mientras, un contrato es una de las fuentes de las obligaciones, de acuerdo entre voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones. ¿Qué son los contratos unilaterales y bilaterales? Los contratos también se clasifican en unilaterales y en bilaterales. Los unilaterales, solo uno de los sujetos tiene la obligación. Por ejemplo, el contrato de donación. Quien realiza la donación, es decir, el donante, tiene el compromiso y el deber legal de transferir gratuitamente a favor de otra persona determinados bienes, pero el donatario no tiene ninguna obligación legal al respecto. Mientras, en los contratos bilaterales, esos son unos acuerdos entre ambas partes que se obligan recíprocamente, tienen derechos pero también tienen obligaciones. ¿Qué son los contratos gratuitos? ¿Y cuáles son los contratos onerosos? Los contratos también se clasifican en gratuitos y onerosos. Los contratos onerosos, por ejemplo, tienen beneficios y gravámenes que son recíprocos para ambos contratantes. En los contratos gratuitos, solo uno de ambas partes se lleva el beneficio. Por ejemplo, en el contrato de comodato o en el contrato de la donación, la persona o el sujeto que se beneficia económicamente se llama donatario o comodatario. Esa es la única que se ve beneficiada económicamente al recibir determinada prestación, sin entregar por su parte algo que beneficie al otro contratante. ¿Cuáles son los contratos conmutativos y los contratos aleatorios? Los contratos también se clasifican en aleatorios y conmutativos. Los aleatorios tienen prestaciones o beneficios que se llevarán una u otra parte. No son conocidos desde un inicio. Desde la contratación no se puede establecer un beneficio o un gravamen para ambas partes. Por ejemplo, en la compraventa de esperanza, si a un agricultor se le compra el producto de su cosecha, se queda a espera del temporal. Puede que la cosecha sea magnífica o muy pobre. Hasta que suceda, se podrá saber si hay ganancias o pérdidas. En el contrato conmutativo, ambas partes desde el inicio de la contratación saben sus prestaciones y beneficios que obtendrán cada una de la otra. ¿Cuáles son los contratos principales y los contratos accesorios? Los contratos también se clasifican en principales y en accesorios. Los principales son aquellos que tienen una existencia independiente, es decir, no necesitan de algún otro acuerdo de voluntades para existir. Ejemplo, la compraventa, el arrendamiento, el comodato, el mutuo. Estos son contratos que existen por sí solos. Los contratos accesorios son los que necesariamente dependen de que exista un acuerdo de voluntades previos. Ejemplo, la hipoteca, la prenda y la fianza.
¿Qué es el contrato sucesivo? Los contratos también se clasifican en instantáneo y en tracto sucesivo. El instantáneo son aquellos en los cuales el surtimiento de efectos y la extinción de los mismos se produce en el mismo acto. Un ejemplo es la compraventa de contado. Yo pago cierto precio por una cosa y me entregan el objeto de la compraventa, y en el mismo acto se dieron los efectos y el contrato quedó extinguido. Contrato tracto sucesivo. Un ejemplo de este contrato es la compraventa a plazos. En el mismo acto no se da el surtimiento de efectos y la extinción del mismo, sino que los efectos se van surtiendo o actualizando en el transcurso del tiempo, y la extinción del contrato tendrá lugar en un futuro. ¿Cuáles son los contratos nominados y los contratos innominados? Los contratos también se clasifican en contratos nominados y contratos innominados. Los nominados son los que están completamente regulados en algún ordenamiento jurídico, mientras los contratos innominados o atípicos no tienen una definición concreta en algún ordenamiento. No obstante, de acuerdo al principio de autonomía de la voluntad y libre contratación de las partes, dos sujetos pueden obligarse en los términos que ellos deseen y hacer un híbrido entre varios contratos. El deseo de intercambio y los alcances pretendidos con la libertad de actuación son la fuente de autonomía de la voluntad, que en la teoría general del contrato se denomina el lex contratus. Así se dice, la voluntad de las partes es la máxima ley de todos los contratos, o bien, todo lo que no está prohibido es permitido.